la historia de un momento en el pueblo de Israel que perdieron la Biblia. ¿Cuántos de ustedes habitualmente pierden algo? A ver, levanten la mano. Pierden algo. Todos. ¿Cuántos de ustedes no saben dónde lo perdieron? Está todo el tiempo dando vuelta. El llavero, el control remoto, los anteojos, los documentos. Leí de una señora que se iba del supermercado con las bolsas, había acabado de comprar, estaba tan atareada, tan preocupada, agarró todas las bolsas del supermercado y salió, y la cajera la corrió: señora, señora, se está olvidando al nene. El Señor Jesús nos contó muchas historias de cosas perdidas. Hay un capítulo, el capítulo 15 de Lucas, donde se nos habla de las 3 cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en todos los casos termina con una gran celebración cuando lo que se había perdido fue encontrado. Así que imagínense perder la palabra de Dios, no tener dónde leer, qué leer. Como se nos decía en la lectura que hizo Esteban, la palabra de Dios es nuestro consuelo en los momentos de tristeza, desánimo, dolor. Es nuestra guía en los momentos de desorientación. Es el alimento para crecer y de golpe haberse perdido la Biblia. La historia está en Segunda Reyes, el capítulo 22. Cuando puedan desatar su Biblia, léanlo. Es la historia de un joven rey. Un joven comenzó a reinar a los 8 años de edad. Se llamaba Josías. Ahora, en la Biblia hay una larga lista de hijos malos de padres buenos. Pero este es exactamente todo lo contrario. Fue un hijo bueno de padres malos. El padre se llamaba Amón. 2 años gobernó. Y dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. 2 años. Pero si alguna persona mala existió en la tierra, fue su abuelo, que se llamaba Manasés. Manasés hizo todas las atrocidades que a usted se le pueda ocurrir. Son tantas, tan groseras, que uno se pregunta, pero este hombre no tenía temor de Dios. Y Manasés terminó sus días. Y es muy interesante la historia, y alguna vez he predicado sobre Manasés. Alguien le ha dado el título del más grande de los predicadores, de los pecadores, no de los predicadores, no, de los pecadores. Y que cuando él está en la cárcel en Babilonia, encadenado, él, a pesar de toda su maldad, se arrepiente. Y Dios lo perdona. Es una historia increíble del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero todo lo que este hombre había hecho había quedado. Años, décadas de reinado. Había llenado Jerusalén y Judá con ídolos, con dioses. Había hecho cultos a los demonios. Había pasado a sus hijos por estos cultos con sacrificio de sangre. Había matado a sus enemigos y dice el profeta Jeremías, quiero recordar, que la sangre corría como un río por las alcantarillas de Jerusalén. Este era Manasés. No voy a hablar de Manasés, es el abuelo. Y este chico nace y a los 8 años lo ponen como rey. Seguramente en los primeros años Josías fue ayudado por el sacerdote Hilcías. Y también tenía un ayudante que se llamaba Safán. Así que gobernó los primeros años esta gente seguramente, pero a los 16 años, cuando empezó a tener un poco de decisión,
Josías se dio cuenta que estaba todo lleno de dioses paganos y comenzó a limpiar la ciudad. Comenzó a sacar los dioses paganos. Intentaba volver a Dios. Pero no había Biblia. Nadie tenía una Biblia como tenemos nosotros. Los únicos rollos de la ley estaban en el templo. Estaban perdidos. Se habían perdido. ¿Ustedes se imaginan eso? Los rollos de la ley se habían perdido. Posiblemente, en medio de este avance del paganismo y de la idolatría, los sacerdotes, con buen tino, pensando que alguna vez iba a venir alguien y iba a destruir estos rollos del templo, que eran muy escasos y había muy pocas copias. Parece ser que en algún momento lo escondieron en algún lugar del templo. Cuando Josías tuvo 26 años, tomó la decisión de limpiar el templo, de arreglarlo. Ese famoso templo de Salomón había quedado descuidado y había caído en desgracia. Las paredes estaban sucias y rotas, las puertas destruidas. Y entonces él, a los 26 años, dijo, algo tenemos que hacer con el templo. Entonces juntó dinero de su reino, mandó a gente para que comenzara la tarea, y en un momento dado, alguien viene con la noticia, hemos encontrado la Biblia. ¿No puede creer? Habían vivido por años sin leer la palabra de Dios. Como consecuencia, lógicamente, el pueblo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. El rey no tenía conocimiento de lo que Dios había dicho. Nunca lo había escuchado con su propio oído, la lectura de la palabra de Dios. Hemos encontrado la palabra de Dios. Y entonces quiero decirles 4 cosas brevemente en esta noche que uno saca del estudio y de la lectura, pero no podemos ni leerlo ni aquí ni allí. Pero usted anótelo para cuando le saquen el precinto a su Biblia, usted pueda leer esta historia. Y la historia paralela que está también en el libro de Segunda Crónicas. La primera cosa que hizo Josías leyó la palabra de Dios. Cuando le trajeron la Biblia, él dice, léanla. Ahora, la Biblia no era un libro, eran rollos. Y lo que trajeron seguramente era lo que los judíos hoy llaman la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y este joven rey tenía 26 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 26 años hoy aquí? Los envidiamos de todo corazón. Alguna vez tuvimos 26 años, hace mucho, 26 años. El rey nunca escuchó la Biblia. Por favor, léanla. Y dice que la empezaron a leer. Y la empezaron a leer. No habrá sido cosa de un día siquiera. Empezaron por Génesis, los rollos. Génesis, lo que nosotros llamamos Génesis, Éxodo, las historias que le habían quizá contado. Y luego la ley de Dios, lo que Dios había ordenado. Ahora quiero abstraerme un poco de la historia para ubicarlos ustedes en el momento. A esta altura, el pueblo de Israel estaba dividido en 2 partes. El reino de Israel y el reino de Judá. Por muchos años habían ido marchando paralelos, hasta que llegó el ejército de Babilonia y conquistó Israel. El reino de Israel, y se llevó preso y cautivos a todos los judíos que vivían en ese reino, en el reino del norte. Así que Josías sabía todo eso, eran sus vecinos, algunos de sus parientes estaban presos. Él estaba reinando en Jerusalén, pero ya el juicio de Dios había llegado sobre Israel. Y él sabía, y todos sabían, que el juicio de Dios iba a llegar sobre el reino que todavía permanecía, que era el reino de Judá. Por la falta de la lectura,
y de la obediencia a la palabra de Dios. La primera cosa que él hizo fue leer la palabra de Dios. Y la primera cosa que tenemos que redescubrir nosotros, que somos de ese cuarto grupo, como nos decía Marilina, no somos de los que no tenemos la Biblia en nuestro idioma, no somos de los que no sabemos leer, no somos de la iglesia perseguida, somos del sector de la humanidad más privilegiado. Los creyentes que se hubieran sacrificado por tener un evangelio, una porción de la palabra de Dios. Nosotros nos damos el lujo de tenerla y ni siquiera traerla. Y peor, ni siquiera leerla. Por eso la fe de muchos es débil. Hay un texto en Romanos capítulo 10 que la fe viene por oír la palabra de Dios, por leer. Si no lees, tu fe va a flaquear. Las dudas te van a vencer. Te vas a encontrar en un momento que es más importante para vos lo que diga en Gran Hermano que lo que diga la Biblia. O que lo que diga un artista o un filósofo que lo que diga la palabra de Dios. Primera cosa que tenés que hacer es tomar la Biblia, leerla, como hizo Josías. La otra cosa, no voy a decir todas las cosas para las que sirve la Biblia, aunque ya se nos insinuaron algunas, es para poder vivir en un mundo lleno de tentaciones y recordar que el Señor Jesús, cuando fue tentado, no usó otra cosa que la palabra de Dios. Él respondió a la tentación con esta primera frase. ¿Cuál es? Está escrito. Satanás tiembla frente a la palabra de Dios. No que el libro sea místico, no como algunos piensan, dicen, me voy a poner la Biblia debajo de la almohada, así duermo mejor. No, el libro en sí es papel y tinta, no tiene poder especial, pero la lectura, la proclamación, la anunciación de la palabra de Dios tiene poder, hermano. Cuando usted no sepa qué decir, diga la palabra de Dios. Cuando usted no sepa qué contestar, conteste con la palabra de Dios. Dice el texto que la Biblia, la palabra de Dios, es más penetrante que espada de dos filos. Amén, hermano. Ahora, la segunda cosa, la primera es leerla, la segunda es recibirla. Josías recibió la palabra de Dios. Cuando digo recibió, es que escuchó, fue atento y fue impactado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Muchas personas escuchan la Biblia y muchas personas hasta leen la Biblia. Y hay muchas personas hasta son eruditos de la Biblia. Y sin embargo no cambian de conducta, no cambian de carácter, no cambian de estilo de vida. ¿Por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Josías tuvo un corazón tierno, después lo voy a mencionar. Y Dios lo vio eso. Cuando venís a la casa de Dios, ¿con qué actitud venís? ¿Venís a ver cuál es el programa? A ver si te gusta el sermón, a ver si te entretienen un poco. ¿O venís con esta oración? Señor, háblame en esta noche, necesito que me alimentes, porque durante 6 días de la semana, quizás el único alimento que tenga. ¿Por qué es importante venir a escuchar la palabra de Dios en la congregación? Usted la puede escuchar por radio. Hay radios cristianas y algunas muy buenas, no todas, que tienen excelentes mensajes. Pero hermano, no hay como la proclamación en medio de la congregación, porque dice que el Espíritu de Dios habita en medio de su pueblo. Yo he escuchado sermones grabados y me han hecho muy bien. Tengo en mi mente un sermón que escuché varias veces, pero no me puedo olvidar el día que lo escuché en vivo. Estaba en una conferencia y John Stott predicó sobre la culpabilidad del hombre, Romanos capítulo 1. Y yo sentí una conmoción en ese momento. El Espíritu de Dios me habló de una manera como no recuerdo. Me estremecí bajo la enseñanza clara y simple.
y profunda de la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Ninguno merece nada de parte de Dios. Para terminar la historia de esto, se nos invitó a ponernos de rodillas. Y yo estaba al lado de Luis Palau. Estábamos en medio de una fila. Y Luis Palau me mira y dice, ¿cómo nos dieron hoy, viejo? Así es, el gesto hizo ese. Porque fue un momento tremendo, tremendo. La proclamación de la palabra de Dios. Cuando uno tiene el corazón abierto, la recibe. Cuando uno tiene endurecido el corazón, no recibe nada. No recibe nada. Por eso el profeta dice, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. Dice que el rey cuando leyó, se rasgó las vestiduras en una señal de dolor, de vergüenza. Y entonces él hizo algo. Después lo vamos a mencionar otra vez, pero él llamó a todo el pueblo a hacer un pacto con Dios, de cumplir la palabra de Dios, porque tenía el corazón dispuesto. ¿Tenés el corazón dispuesto? Dios te va a hablar. Si viniste obligado, por costumbre, porque es el momento en donde vas a encontrarte con tus amigos, porque Dios no te habla. Y no solamente se nos habla, sino que se espera que reaccionemos. Por eso dice Santiago, que no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Alguna vez usted se engañó a sí mismo? ¿Se miró al espejo y dijo, qué lindo que soy? A veces nos engañamos, ¿eh? Cuando yo tenía un 4L, tenía la aguja de nafta, y yo decía, no, todavía tengo un poquito. Está en 0, pero estos autos siempre tienen un poco de nafta de reserva. Me engañaba a mí mismo. Cuando el creyente mira la señal de Dios, el mensaje de Dios, y no actúa en consecuencia, se está engañando a sí mismo. Ahora, ser engañado por otra persona es feo, ¿no? Está bronca. Engañarse uno mismo ya es estupidez soberana, ¿no? La tercera cosa, como consecuencia de esto, Josías fue librado del castigo de Dios, porque la Biblia en realidad es el mensaje del amor de Dios, tratando de librar al hombre de su castigo, del castigo que merece recibir como consecuencia de su pecado. En esencia ese es el mensaje, el amor de Dios diciéndole al pecador, si te arrepentís, yo te voy a perdonar. Si te arrepentís, vas a recibir liberación y sanidad. Y Josías se estremeció su corazón, dice el texto, y se humilló delante de Dios. Y entonces Dios le hace una promesa. Mira, Josías, este pueblo de Judá va a sufrir la misma situación, el mismo castigo que el pueblo de Israel. Igual, esto está preparado. Es algo que ya se viene. El ejército de Nabucodonosor, el imperio babilónico, está allí detenido solamente por decisión de Dios. Pero vos te has portado tan bien. Te has humillado al escuchar la palabra de Dios. Has enternecido tu corazón, que yo te voy a dejar libre de este castigo. Mientras vos vivas, nada de eso le va a pasar al pueblo de Dios, ni te va a pasar a vos. Y la palabra de Dios es justamente eso.
Para aquel que se arrepiente, para aquel que obedece, para aquel que recibe la palabra de Dios con un corazón dispuesto, hay promesas de salvación, promesas de perdón, promesas de liberación. Pero no para todos. Hay una gran discusión y es, entre los estudiosos, ¿qué pasaje le produjo a Josías esa reacción? Que cuando lo escuchó se rasgó las vestiduras. Aparentemente es el pasaje del libro de Deuteronomio, capítulos 28, 29 y 30. Lean en su casa esos 3 capítulos. En síntesis dicen esto. Capítulo 28. Si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes no se juntan con los países vecinos, si ustedes se mantienen puros, si ustedes obedecen la ley, mi ley, yo los voy a bendecir. Ustedes van a ser un país próspero, las cosechas les van a ir bien, económicamente van a prosperar, ustedes nunca van a estar endeudados con ningún país vecino, los enemigos no van a poder hacer nada contra ustedes. Capítulo 28. Pero después llega capítulo 29 y le dice, pero si ustedes no me obedecen, si ustedes se olvidan de la ley de Dios, lo que va a pasar es que ustedes van a terminar siendo esclavos de los vecinos. Ustedes van a ser perseguidos y encarcelados. Y ustedes van a estar endeudados y esclavos por las deudas. Bueno, nosotros sabemos bastante de deuda, ¿no? ¿Cuándo oyó esto? Es cuando Josías se rasgó la vestidura. Dice, eso es lo que nos está pasando ahora. Eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no obedecimos? ¿Por qué no fuimos sensibles a la palabra de Dios? ¿Por qué es que hemos perdido la Biblia por más de 57 años que la Biblia no se leía en el pueblo de Israel? ¿Puede creer eso usted? Y Josías trajo un avivamiento, entre otras cosas, para sorpresa, cuando uno lee la Biblia, para sorpresa hizo celebrar la fiesta de la Pascua. Usted dice, los judíos celebraron la fiesta de la Pascua siempre. No. Usted sabe que desde la época de Samuel no se celebró la fiesta de la Pascua. Y él dijo, pero acá dice que hay que celebrarla y la vamos a celebrar. Y trajo al pueblo y restauró el sacerdocio y restauró el culto a Dios y proclamó que solamente se iba a obedecer la palabra de Dios. Y Dios le bendijo y su reino fue un reino de paz en medio de una conmoción política y militar. Y él terminó muriendo, fue a una batalla y fue herido en la batalla y murió. Y poco tiempo después, el reino de Judá, después de 2 o 3 reyes perversos, fue liberado, es decir, fue liberado, a ver, lo explico de otra manera. Las fuerzas de Babilonia fueron liberadas y vinieron y tomaron el reino de Judá y destruyeron el templo de Jerusalén y las murallas, y por 70 años eso estuvo destruido hasta la época de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Hermanos, la historia esta es tan simple, no hace falta ni hacer un gran esfuerzo para explicar. Josías te dice, la historia de Josías dice, lees la Biblia, la obedeces, Dios tiene promesa para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero eso. Las promesas de Dios son, como dice el texto, no lo puedo mencionar, pero algo parecido, voy a decir, son el sí y el amén. Siempre se cumple. Por el otro lado, te apartás de la palabra de Dios, vivís como vos querés, te olvidás de leerla y peor, te olvidás de obedecerla y te va mal. Lámpara, cuando yo era chico me enseñaron este texto, el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguien alguna vez caminó en la total oscuridad? Total oscuridad. Cuando estaba en el ejército,
Se supone que estábamos en maniobras en contra de los enemigos que eran guerrilleros urbanos. Estoy hablando del año 67. Yo tenía a cargo un jeep y con un rosarino al lado mío era el chofer. Y nos dijeron que vayamos al medio del campo y prendiéramos la radio porque donde estábamos no se escuchaba bien. Pero dice, no pueden prender la luz, nada. Y era una noche cerrada, garuaba, llovía, oscuro. Uno no podía saber si a 1 metro del jeep había un pozo, un alambrado, una vaca, nada. Oscuridad total. La sensación, si hay un pozo, y si nos caen. Y así es la vida de que anda sin Cristo, sin leer la palabra de Dios. No sabe dónde va. No sabe dónde va a apoyar el pie la próxima vez. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, ¿qué es? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué cosa? Lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Todo el Salmo 19 es, y el 119. Y el Salmo 19 a mí me encanta también, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta. Y me gusta esta frase, que hace sabio al sencillo. No se necesita ser un erudito, no se necesita tener estudios teológicos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Por último, Josías nos muestra que él no se quedó con este privilegio para él solo, sino que lo compartió. Dice que llamó a todo y esto está en el capítulo 23, llamó a todo el reinado, llamó a toda la gente, a todos los habitantes, chicos, grandes, sacerdotes, empresarios, los que sea, todo. Quiero que se junten. Yo leí esto y me impresionó. Leí esto que fue escrito por Moisés hace cientos de años. Y nos cuenta la historia que estamos viviendo hoy. Vamos a leerla. Y se pusieron a leer. Ahora, eran miles. Por eso el texto dice, cuando lo lea, que había gente que explicaba. Posiblemente le explicaba, pero muy posiblemente lo que hacía era retransmitir a las miles de personas lo que se iba leyendo. No había tantos rollos. Abrían el rollo y empezaban a leer. Y Josías permitió que todo el pueblo conociera la palabra de Dios. Y nosotros tenemos ese gran privilegio y esa gran responsabilidad de poner, o de intentar por lo menos poner la Biblia al alcance de todos aquellos que lo necesitan. Yo soy miembro de la comisión, terminé el jueves, era miembro de la comisión directiva de la Sociedad Bíblica, y ustedes saben que en el año 2006 se batieron todos los récords de venta de Biblia y de venta de Nuevos Testamentos. Se mejoró la venta de Biblias en un 25% comparado al año 2005, en un 37% la venta de Nuevos Testamentos. Pero ¿sabe qué? Son todos para los argentinos. Es posible que mucha gente que compre esa Biblia o en la feria del libro o en cualquier lado, la compre porque la otra la perdió. O la otra es vieja, pero no porque no tiene. Pero acá había un rollo de papel con líneas, cada línea era un pueblo de cientos, de miles, quizá de millones de personas que no tienen ni siquiera, escuche bien, un evangelio, un texto traducido a su propio idioma. Y es nuestra responsabilidad como iglesia hacer algo. Yo, hermano, quiero que usted tenga una visión global de la iglesia de Dios. Muchas veces, y desgraciadamente en muchas congregaciones, lo que se trata es de tener una iglesia, una visión centrífuga, es decir, hacia adentro. A mí me gustaría que usted abra los ojos y vea la iglesia de Jesucristo, de la que nosotros somos apenas una pequeñísima parte.
pero que somos parte de esa iglesia que se está moviendo en todo el mundo. Y nosotros algo estamos haciendo. Marilina y Willy, que ya nos van a contar lo que están haciendo un domingo de estos, están traduciendo la Biblia a un pueblo. Pero miren, ni siquiera dijo Marilina que el pueblo, los Vidayo, figuran en esa lista. Hay otros cientos y miles de pueblos que no tienen ni siquiera un texto de la palabra de Dios. Algo tenemos que hacer, algo podemos hacer, algo debemos hacer. Josías nos muestra que es hora de que descubramos y encontremos la Biblia que se nos perdió. Que la leamos, que seamos sensibles a ella, que recibamos de ella la liberación que ella nos trae, pero también Josías nos habla de que es nuestra responsabilidad que nadie se quede sin poder leer en su idioma la palabra de Dios. El pastor Paul Smith, cuando predicó en el año 86 en una conferencia de misiones, dijo así: ¿por qué predicarle 2 veces a alguien cuando hay gente que ni siquiera escuchó una sola vez? Esa frase a mí me quedó marcada. Quizás ya jóvenes que están pensando qué van a hacer con su vida. Quizás ya matrimonios que puedan pensar qué tal dedicar nuestra vida para que de alguna manera alguno de estos pueblos tenga por lo menos un texto de la palabra de Dios. Ojalá que el Señor te hable a vos en esta noche. Que el Señor te bendiga.